Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Exceso de retención de líquidos. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, tenemos personas que nos preguntan en Metabolismo TV sobre por qué su cuerpo está reteniendo tanto líquido. Por aquí hay una joven que nos dice, la joven Lupita Ajedo, dice: señor Frank, yo retengo líquidos si tomo agua, lo noto en mis párpados. Aparte, me medicaron diuréticos, que son medicamentos para sacar el agua del cuerpo. De todas formas, ¿debo tomar la cantidad según mi peso? Pregunta ella. Bueno, vamos a aclararlo para beneficio de todas las personas que estén notando que están acumulando líquido en los párpados o en las manos, que a veces no se pueden quitar los anillos, o a veces en los pies. La retención de líquido tiene una causa. Si usted quiere resolver un problema, lo mejor es no concentrarse en el síntoma, sino concentrarse en la causa. Porque si usted maneja la causa y la entiende, usted la puede arrancar la causa o remover la causa y de momento desaparecen todas las manifestaciones. La retención de líquido tiene una razón. Se les explico un momentito. Voy a la pizarra. Fíjense. El cuerpo humano está hecho para tener un balance interno perfecto. Digamos que papá Dios no hace porquería. El cuerpo está perfectamente bien hecho. Nadie nació gordo, nadie nació enfermo, nadie nació diabético. O sea que el cuerpo como tal, de la forma que está diseñado, el diseño divino es perfecto. Por lo menos ha sido mi experiencia trabajando con más de 100,000 personas en los sistemas Natural Slim, en todos los Natural Slim que tenemos en Estados Unidos, en Puerto Rico, en México, en Costa Rica, en Panamá, próximamente en Colombia. En todos los Natural Slim que tenemos trabajamos con miles y miles de personas semanalmente. En Puerto Rico nada más se trabajan con más de 2,000 personas a la semana, porque hay 4 Natural Slim y cada uno maneja más de 500 personas. Los médicos nos refieren muchas personas porque han visto que sus pacientes le baja la presión, le baja los triglicéridos, se le controla la diabetes, le quitan la insulina, la gente se le va la depresión, empieza a dormir bien, no se levantan cansados por la mañana, ya no le dan calambres y demás. O sea que hemos tenido la experiencia con más de 100,000 personas de ver qué funciona y qué no funciona. La belleza de un sistema como el sistema Natural Slim es que nos permite tener, como si fuera un experimento muy grande abierto, de personas interesadas en mejorar la salud. ¿Con qué trabajamos? Estrictamente con el conocimiento sobre cómo funciona el metabolismo. Por eso que el sistema Natural Slim no se parece a la nutrición, no se parece a la medicina, es un campo distinto, que es un campo especializado, que es el campo del tema del metabolismo. El metabolismo, ¿realmente qué es? El metabolismo es todo lo que su cuerpo hace para convertir los alimentos en energía. Eso es lo que es el metabolismo. La energía, el cuerpo la utiliza para producir movimiento. La característica principal de la vida es que las cosas vivas se mueven. ¿Y cuál es la característica principal de la muerte? Que las cosas muertas no se mueven. Quiere decir que cuando estamos hablando del movimiento que nosotros llamamos vida, estamos hablando de metabolismo. Usted arregla el metabolismo, lo restaura, lo mejora, pues usted va a tener más energía. Se cansa menos, adelgaza, no engorda con facilidad, controla bien sus hormonas, la diabetes, todo. Tiene una buena cantidad de movimiento disponible y tiene mucha vida y mucho entusiasmo por vivir la vida. Así que cuando estamos hablando de vida y salud, ¿verdad? Pues estamos hablando de reparar el metabolismo. Ahora, el metabolismo como tal se puede mejorar, pero para poderlo mejorar uno tiene que entender. Por ejemplo, cuando estamos hablando de retención de líquido, ¿ok? La clave es que uno sepa qué está haciendo el cuerpo y por qué lo está haciendo. Lo que hemos descubierto en el tema del metabolismo, que es información que de hecho está en la literatura clínica, que está en los estudios científicos que se han hecho y en los textos de medicina, está ahí. Pero la misión mía es tomar ese material difícil, leerlo, entenderlo y tratar de traducírselo a ustedes en un lenguaje sencillo y pueblano, de forma que a usted les sea de utilidad, ¿no? Pues básicamente la retención de líquido es causada por varios factores, pero no son tantos factores. El primer factor es, para que entienda la retención de líquido, ¿por qué su cuerpo va a encontrar que por rato los párpados se le llenan de agua? O va a encontrar que los dedos de la mano se le llenan de agua, esa retención de líquido, no le salen los anillos, o va a encontrar que las piernas le amanecen hinchadas. Esas extremidades y los párpados se ven afectadas por la retención
de sodio. Cuando el cuerpo retiene el sodio, en otras palabras, lo que comúnmente llamamos la sal, ¿verdad? Pues el sodio, la función que tiene es que retiene líquido. Todos los médicos que trabajan con un paciente con alta presión, ¿qué le dicen? No coma sal, reduce la sal. ¿Por qué lo hacen? Porque el sodio retiene agua. Y si retiene agua y no deja que se escape del cuerpo, pues aumenta el volumen de agua y sube la presión. Lógico. Ahora, ¿qué hace que el cuerpo humano compulsivamente se ponga a retener sodio? Pues le voy a decir que es lo primero. Cuando usted consume demasiados carbohidratos refinados, estamos hablando de alimentos tipo E, que son los alimentos que engordan, que son los alimentos que producen mucho exceso de insulina. Jorge, mira esto aquí, mira, alimentos tipo E, ¿ok? ¿Qué son los alimentos tipo E? Los alimentos tipo E son estos alimentos que nosotros le llamamos E porque engordan y son alimentos porque son enemigos del control de la diabetes. Estamos hablando de pan, pasta, harina, arroz, plátano, papa, tubérculos, que son esas cosas que crecen bajo la tierra, ¿verdad? Raíces como yuca, yautía, ñame, distintas, ese tipo de cereales, azúcar, dulce, chocolates, la leche es mortal para el que quiere bajar de peso y para el que está diabético, jugos de fruta y refrescos azucarados. Todo este tipo de alimentos que son los E, la característica principal que tienen es que producen mucha glucosa, que es mucha azúcar en la sangre, y eso obliga a su páncreas, que está aquí a este lado, debajo de donde estaría el seno izquierdo de una mujer, por aquí está el páncreas, y eso produce exceso de insulina. Ahora, ¿qué pasa? Cuando usted abusa de los alimentos tipo E, ¿qué pasa dentro del cuerpo? Pues va a retener líquido. Va a retener líquido por lo siguiente, porque al usted consumir ese tipo de alimentos, usted obliga al páncreas que está aquí a producir un exceso de insulina. La insulina sube en respuesta a la glucosa alta que producen los alimentos tipo E, pero la insulina tiene una característica que es una hormona muy poderosa, que la insulina le da un mensaje a los dos riñones de que retengan el sodio. Quiere decir que cuando usted se harta de pan, de harina, de arroz, de papa, de dulces, de chocolate, de cosas dulces, carbohidratos refinados, no estoy hablando de vegetales y ensaladas, cuando usted hace eso va a haber mucha insulina. Al haber mucha insulina, automáticamente el mensaje de la insulina a los riñones es retén la sal, no la dejes ir. Y automáticamente aumenta el sodio, la retención de líquido, y aumenta el agua y le aumenta la retención de líquido. O sea, que si usted tiene una dieta demasiado alta en carbohidratos refinados, usted siempre va a tener retención de líquido. No hay nada que lo pare porque está reteniendo exceso de sodio. Esa es la primera razón. Ahora, la otra razón es una deficiencia de dos minerales. Estamos hablando de deficiencia de potasio y deficiencia de magnesio. Por ejemplo, nosotros dentro de los Natural Slim, pues usamos mucho un potasio que llamamos Catsorb, que es citrato de potasio, y usamos un magnesio Magic Mac, ¿por qué? Porque estos dos trabajan juntos. El potasio trabaja dentro de las células para sacar la sal hacia afuera. Cuando el cuerpo está bajito de potasio, la célula, la sal, el sodio se mete. Cuando se mete, ala el agua y le retiene líquido. Ahora, usted le pone suficiente potasio y le da magnesio para activar la bomba que está en la pared de la célula, automáticamente el potasio que usted se toma entra y desplaza la sal hacia afuera. Quiere decir que ¿qué es la acumulación de líquido? Una de dos. Una de dos. Exceso de carbohidratos refinados, que para eso usted lo resuelve con una dieta tipo 3x1, o deficiencia de potasio y magnesio. ¿Usted quiere ver cómo le baja la acumulación de agua en las manos y en los pies o en las ojeras? Empieza a tomar jugos verdes, jugos de vegetales, de hojas verdes. Como eso está lleno de potasio y magnesio, automáticamente su cuerpo orina el exceso de sal, le baja la presión, no retiene líquido y se acabó el problema. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.